quiero compartir, como siempre, un tema muy especial, porque es de la palabra de Dios y la palabra de Dios hermosea cualquier mensaje, cualquier prédica, siempre y cuando sea expuesta en una guianza por el Espíritu de Dios. Quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 3, desde el verso 12 al 14. Y vamos a ver por qué le hemos titulado a este sermón Cuatro colores para vestir. Dice así la escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, muchos toman a la ligera la vestimenta. Dice, eso no importa cómo yo me vista, lo importante es lo que está por dentro. Y esto es una verdad que es necesario clarificarla un poco. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo sin ropa. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Ellos estaban en un estado de completa inocencia. Pero ¿qué sucedió? Después del pecado, ellos tomaron conciencia de que estaban desnudos. Y yo pienso que si no hubiese pecado Adán y Eva, seguramente hoy día todavía estuviéramos desnudos. ¿Qué pasó entonces después? Adán y Eva trataron de diseñar y fracasaron como diseñadores, porque ellos hicieron su propia ropa con unas hojas de higuera, que cuando fueron expuestas al sol, pues las hojas se secaron y volvieron a quedar desnudos. Cuando el Señor vio la condición humana y el esfuerzo frustrado de Adán por querer tapar su inocencia perdida, pues el Señor hizo túnicas de pieles para cubrirlos, para vestirlos. Y estas túnicas de pieles que hizo el Señor necesariamente nos llevan a entender que hubo un sacrificio. El primer sacrificio en la Biblia no fue, como muchos creen, cuando cuando Abel ofreció sacrificio a Dios. Ese fue el segundo sacrificio registrado. Pero el primero vino de parte de Dios. Y fíjese este detalle tan interesante. El hombre pecó y Dios hizo un sacrificio por el pecado del hombre. El hombre mismo debía haberlo hecho. Pero este sacrificio que hace el Señor por el pecado del hombre hizo que hubiese el primer derramamiento de sangre en el huerto del Edén para cubrir la desnudez del hombre. Y de alguna forma esto era sombra de la obra de Cristo. El Señor desde el inicio estaba anunciando de la necesidad de entender que la paga del pecado es la muerte. Y aquí ya hubo la primera muerte vicaria o sustitutiva. Los animales que fueron muertos y sacrificados para poder vestir al ser humano. Desde ese momento hasta hoy, el ser humano ha tratado de vestirse básicamente tomando en cuenta tres formas o maneras para hacerlo. Una de ellas es por la cultura. Hay gente que se viste según la cultura. Los asiáticos, los orientales, se visten muy diferente como nosotros nos vestimos. Hay personas que la referencia de vestido que toman es la moda. De acuerdo a las personas famosas, a los artistas, a los actores, a las actrices, a la gente del espectáculo, de la farándula, a los políticos, son el modelo referencia para muchos. Y hay otros que sencillamente se visten de acuerdo a los deseos carnales de su propio corazón. Algunos lo hacen con todo tipo de extravagancia. Algunos lo hacen de una manera, para muchos de nosotros, hasta graciosa. Por ejemplo, hay un vestido típico de la cultura de Afganistán, que es el burka. Y este traje es muy polémico. Los
Las sociedades musulmanes tienen como costumbre vestir en su mayoría a la mujer en todo el cuerpo. Ellos dicen que todo el cuerpo de la mujer es erótico. Por tanto, hasta los brazos tienen que estar cubiertos porque cualquier parte de la piel que se vea a la mujer es erótica. Los que son más extremistas cubren hasta la cara. Y el burka es el traje más extremista en la cultura afgana. Y ellos, usted puede estarse preguntando, pues si se cubren la cara, ¿cómo ven? Bueno, tienen un velo del mismo color del burka, donde ellas pueden ver a través del velo, pero nadie puede llegar a apreciar realmente el rostro. Y si llevamos la vestimenta al cristianismo, pues hay unos sectores dentro del cristianismo que son un poco más ortodoxos también a la hora de vestirse. Algunas iglesias exigen el velo, algunas otras exigen el vestido a las mujeres, no pueden usar pantalón, no pueden maquillarse, no pueden usar accesorios y son un poco más, digamos, legalistas en este aspecto de la vestimenta. Ahora, si miramos inclusive esta sociedad americana que hoy día es tan liberal, 130 años atrás, por ejemplo, las mujeres no podían usar pantalón. Por allá en el año de 1992, en Italia, una muchacha que fue a su primera clase de manejo y llevaba un pantalón ajustado y fue violada por el conductor, por su maestro de enseñanza en conducción, y esto fue llevado a juicio. Este caso fue famosísimo. Fue llevado a juicio en primera instancia, él fue declarado culpable, pero luego en una apelación él es libre porque decía que el pantalón estaba muy ajustado y que era imposible que ella no le hubiese ayudado a él para cometer tal acción. Y esto aquí en los Estados Unidos, en el Senado, mujeres muy famosas hicieron una protesta internacional por ese motivo. Y algunas personas dicen que nosotros debiéramos de vestirnos según la Biblia. Pues si fuera tan exacto, tendríamos los varones que usar túnicas otra vez y no pudiéramos usar pantalones, porque en la Biblia no se usaba pantalones. Entonces usted puede estar pensando, pues si no hay un modelo bíblico exacto, como una vestimenta clara o específica, ¿cómo debemos de vestirnos? Yo siempre he pensado que la iglesia es un lugar de aprendizaje. Es un lugar donde se debe enseñar la palabra del Señor, pero también es un lugar donde se enseñan principios sociales, culturales, morales, pero sobre todo espirituales. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad. Ustedes no me han visto hablar de esto comúnmente, pero quiero aprovechar esta oportunidad hoy, que este tema se llama 4 colores para vestir, para hablar un poquito acerca de cómo debiera ser el vestido dentro de la iglesia. Y esto debiera ser aplicable también fuera de la iglesia. Pero digo yo, pues me compete como pastor dentro de la iglesia. Por ejemplo, las mujeres que usan vestido y que van a la iglesia con vestido, la sugerencia es que el vestido sea de la rodilla, ¿sí? de la rodilla para abajo de la pierna, no para arriba. Ese sería un vestido adecuado, por ejemplo, para ir a la casa del Señor. También es adecuado que la mujer tenga el pecho completamente cubierto, sin ningún tipo de escote llamativo, ni tampoco que se le vea parte sensible de la piel, como por ejemplo el ombligo, sino ir de una forma como agrade al Señor. Cuando las mujeres usan tela licrada, también tienen que tener cuidado y usar camisas que lleguen hasta debajo de sus partes sensibles para que la camisa tape la tela que marca lo que no debe marcar. Y de pronto no faltará el que diga, ay, pero eso es, la maldad está en la cabeza de los hombres. Yo quiero decirles que la iglesia es un lugar no donde hay creyentes perfeccionados. Es un lugar lleno de pecadores arrepentidos y relleno de pecadores que aún no se han arrepentido todavía. ¿Y cuál es el propósito fundamental de la iglesia? Glorificar a Cristo. ¿Y qué debe ser el centro de atención de la iglesia? Cristo. No como fue vestida una persona,
Ese no debe ser el centro de atención. Por eso a la iglesia se debe ir con decoro. Ahora, si usted me pregunta a mí, quiere un consejo mío como pastor, yo estoy dispuesto a dárselo. Esta forma de vestir debiera estar también fuera de la iglesia. Pero hoy pues hablo principalmente de la iglesia. Lo mismo aplica para los hombres. Los hombres también deben vestirse de forma decorosa. Lo mismo que aplica a la mujer, también aplica para el hombre. Ahora, familia, hoy vamos a ver en medio de estas referencias terrenales, y pierda cuidado que esto de la vestimenta física tan solamente era como parte de la introducción, porque realmente quiero ir a algo más importante, claro que sí, que es la vestimenta que cubre el alma, que cubre el corazón, que cubre el espíritu. Ese es el traje más importante, y aquí es donde realmente quiero hacer bastante énfasis. El apóstol Pablo, según lo que acabamos de leer, nos dice que nos vistamos como se debe vestir un escogido de Dios. Dice la escritura, que nos vistamos como un escogido de Dios. Y el versículo está en imperativo. Vestíos. No como cualquier vestido. No con cualquier vestido, ni de cualquier forma, sino como un escogido de Dios. Y este verbo imperativo nos invita a que esta vestimenta la usemos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y entonces vamos a ver 4 colores hoy para vestir. Y el primer color es el color de la santidad. Miremos el versículo 12, pero la primera parte. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y la santidad viene siendo el color de la separación divina. En este capítulo 3 hay 3 verbos imperativos: vestidos, revestidos y despojados. Pero los 3 verbos tienen que ver con la condición de vida, con el nuevo estado que Dios quiere, a donde Dios quiere llevarnos. También la Biblia nos dice la forma como un hijo de Dios no debe estar vestido en su alma, en su corazón y en su espíritu, y es vestidos del viejo hombre. Porque el traje del viejo hombre apesta. El traje del viejo hombre huele a pecado, huele a maldad, huele a pecado contra la santidad de Dios, huele a pecado contra el carácter de Dios. Y debemos vestirnos, como dice la escritura, como escogidos de Dios, recordando que fue el Señor el que nos eligió y preparó una salvación de antemano para cada uno de nosotros. Y entonces el primer color de este vestido que dice la Biblia que debemos usar es el color de la santidad. Es lo primero que debemos aprender, que Dios nos hace un llamado a ser santos. Fuimos apartados, dice la escritura, para ser un pueblo distinto. Fuimos separados por Él y para Él como parte de su peculio, es decir, como propiedad misma del Señor. ¿Cuál es el color de la santidad? Bueno, la palabra de Dios, cuando habla en términos de santidad, nos habla de vestiduras blancas. Es decir, las vestiduras blancas y la santidad en la palabra de Dios hacen referencia a lo mismo. Y cuando ya estemos en un cuerpo glorioso, ya perfeccionado en los cielos, ¿cuál será la vestidura que vamos a usar? ¿Usted nos ha preguntado cómo serán las vestiduras en el cielo? En lo que la Biblia nos dice y se refiere a las vestiduras en los cielos, son vestiduras blancas y resplandecientes. Es decir, que en el cielo no hay moda. Y si en el cielo no va a haber moda, entonces ¿para qué nos afanamos aquí también por la moda? ¿Para qué hacer un excesivo énfasis en la forma de vestirnos si somos ciudadanos del cielo, si aquí estamos de paso y cuando estemos en la presencia de Dios, pues seremos vestidos con ese blanco de lino fino y resplandeciente que dice la Escritura? Y este color de la santidad es el color de la distinción divina. Y hay una palabra que a mí me encanta, dice amados. Y es una palabra que me gusta usar cuando saludo, cuando hago una carta, cuando a veces escribo algo en las redes,
porque es un término muy bíblico. Esta palabra es muy usada por Pablo, es muy usada por el apóstol Juan, por el mismo Señor para referirse a nosotros. Imagínense por un instante lo que ustedes y yo éramos antes de recibir a Cristo, a la luz de la Escritura. Éramos pecadores, estábamos condenados, éramos impíos, injustos, enemigos de Dios, extranjeros, advenedizos, hijos de la ira, y el Señor hoy día, después de recibirle en nuestro corazón y de pasar por el proceso de arrepentimiento, el Señor ya no nos vuelve a decir de esa forma, sino nos dice, amados. Y qué lindo es entender que ustedes y yo somos el objeto del amor de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Qué lindo, familia. A pesar de ser tan pecadores, Romanos 5:8 nos lo recuerda, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y somos amados por Dios para desarrollar esa capacidad de amar. Nosotros necesitamos que Dios desarrolle en nosotros esa capacidad de amar. A muchos se nos dificulta expresar el amor de manera espontánea y de manera natural, porque venimos de una naturaleza egoísta, pero cuando nos encontramos con que Dios nos ama y cómo nos ama, Él empieza ese tratamiento en nuestra vida a desarrollar a través del mismo una capacidad para amar. Entonces ya tenemos claro el primer color del vestido del alma, que es el color de la santidad. Y vamos para el segundo color, en el mismo versículo 12, en la segunda parte, el color de la compasión. Dice así la Escritura, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Y aquí me gusta mucho que en otras traducciones un poco más textuales habla no de misericordia, sino de una compasión sentida profundamente desde las entrañas. Y es que eso es misericordia. Cuando usted siente compasión profunda por alguien, desde sus entrañas, eso es misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta de dos, míseros y cordia. Míseros significa miseria y cordia, corazón. Es decir, que misericordia es llegar a tener la miseria de otro en mi corazón. Eso es misericordia, amada familia. Y qué lindo, familia, cómo Pablo se refiere cuando escribe a los filipenses que él les ama y pone como testigo al mismo Señor la forma como Pablo les ama. La forma como Pablo piensa en ellos y ora por ellos. Dice Filipenses 1:8, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cómo amaba Pablo? Con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cómo debemos aprender a amar ustedes y yo? Con el entrañable amor de Jesucristo. Y el apóstol Pablo pone a Dios como testigo. Es decir, que era un amor completamente genuino. ¿Cuál será entonces el sentido de la compasión? La compasión tiene que ver mucho con sentir empatía. Es llegar a tener la capacidad de dolerse con las tristezas de nuestra familia en la fe. Eso es misericordia, eso es compasión, tener empatía. Y también tener la capacidad de alegrarse con los testimonios, con la obra de Dios en la vida de otras personas, como si le pasaran a usted. La semana pasada recibimos una noticia, pero que nos dio profunda alegría. Con mi esposa chocamos las 5 y todo eso, cuando escuchamos que unos discípulos muy amados, pues el Señor le estaba restableciendo el trabajo perdido en pandemia a uno de ellos. Y nos pusimos felices, y felices es que se nos aguaron los ojos de alegría y todo. Y eso es poder llegar a alegrarse así, hasta las lágrimas si es necesario, cuando a otra persona le pasa algo bueno.
Eso es que empatía, eso es compasión. Ese es el vestido en el cual nosotros tenemos que fijarnos. El vestido de la compasión. Conmovernos al pensar en otras personas. Llegar a extrañar realmente cuando no vemos a otras personas. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:12, dijo Jesús que a causa del pecado el amor de muchos se enfriaría. Y en estos tiempos, tristemente, el amor de muchos se empieza a enfriar. Y una de las características, no la única, de cuando un corazón se empieza a endurecer, es dejar de congregarse. Yo, créame que voy a decir con toda responsabilidad lo que voy a decir, porque soy muy temeroso a la hora de predicar la Escritura. Cuando una persona deja de congregarse, su corazón se endureció. Porque es un mandamiento bíblico. Porque la palabra de Dios dice que nosotros lo necesitamos. Y si Dios sabe que nosotros lo necesitamos, entonces, ¿por qué nos resistimos? Ah, bueno, usted puede tener cualquier cantidad de excusas de que le hicieron, le dijeron, lo miraron, no lo miraron. Bueno, puede tener todas las excusas, pero la palabra de Dios nos manda a congregarnos. Ahora, el corazón se endurece cuando yo me dejo de congregar, pero el corazón también se endurece cuando otros se dejan de congregar y a mí no me interesa. Eso también son señales de un corazón endurecido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar con el entrañable amor de Jesucristo, como nos enseña el apóstol Pablo. Buscar, llamar, visitar, amonestar a la persona para que vuelva nuevamente a congregarse. Y aquí nos dice en este mismo punto de compasión que tenemos que vestirnos de benignidad y de humildad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad no es otra cosa que llevar la compasión a la acción. Porque si no se queda solamente en un sentir bonito y romántico si realmente no actuamos. La compasión sin obras, pues realmente termina volviéndose más bien como un pesar en el corazón y no como la misericordia que nos dice la Biblia. Necesitamos que Dios forme en nosotros un carácter bondadoso, amable, cariñoso. Y necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé si usted recuerda por allá en Lucas capítulo 10 la parábola del buen samaritano, donde nos habla la Escritura que un hombre fue golpeado y asaltado y dejado moribundo en la calle. Pasó un religioso, se acercó, miró y siguió de largo. Pasó el otro e hizo exactamente lo mismo. Pero luego llegó un hombre samaritano, este era judío y samaritano no se llevaban entre sí. Llegó un hombre, lo vio, se bajó del caballo, porque dice la Biblia que él venía cabalgando. Se bajó del caballo y eso fue un acto de humildad. Bajarse de la posición, estaba en una posición elevada, el otro estaba en una posición inferior porque estaba moribundo. Y se bajó del caballo y lo atendió. Es decir que en la parábola del buen samaritano vemos la humildad y la benignidad. Dice la Biblia que lo curó con aceite, que le dio vino para fortalecerlo, que se lo llevó al mesón, pagó por su estadía, pagó para que se siguiera el proceso de curación y de sanidad con él. Y aquí vemos claramente cómo Dios quiere llevarnos a la acción. Entonces llevamos, familia bonita, dos colores del vestido del día de hoy. El color, primero, de la santidad. El color de la compasión. Y vamos para el tercero. El color de la tolerancia. Vamos al versículo 13, por favor. Versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué lindo versículo, pero yo tengo que confesarles que vivir lo que estamos leyendo no es fácil. El soportar no es fácil.
El perdonar no es fácil. ¿Cuán difícil es aprender a reconocer nuestros propios errores? ¿Cuán difícil es soportar y perdonar a otros? Porque el espíritu de Sansón es el espíritu de moda en la iglesia. ¿Recuerda cuál fue el espíritu de Sansón cuando Sansón estaba encarcelado y había sido el hazmerreír de los filisteos después de que había perdido toda su fuerza? Él le hizo una oración a Dios que a mí me parece una oración en la que yo discrepo con ella. Él le dijo: Señor, devuélveme mis fuerzas para que yo pueda tomar venganza por mis dos ojos. Y esa es la forma de oración de algunos creyentes. Señor, haz justicia. Tu palabra dice: mía es la venganza. Véngame, Señor. Y no es lo que el Señor nos enseña. Así como Cristo nos perdonó, dice la Escritura, así también debemos hacerlo nosotros. Por ahí hay ruiditos, si me colaboran. Entonces dice la Escritura, familia, que la tolerancia nos debe llevar a soportar y a perdonar. Soportar y perdonar. Me gusta mucho, leíamos en Semana Santa en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Por allá en Semana Santa veíamos acerca de la sangre de Abel y de la sangre de Jesús. Y dice la Biblia que la sangre de Jesús era superior, era mayor a la de Abel. ¿Y sabe por qué? Porque la sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesús clamaba por perdón. ¿Cuál es superior? Y también hablaba en términos de reflexión y decía, ¿sabe qué es lo curioso del asunto? Que cuando yo me equivoco, clamo por perdón. Pero cuando se equivocan contra mí, clamo por venganza. Cuando me conviene uso la sangre de Abel y cuando me conviene uso la sangre de Jesús. Pero no debe ser así. ¿Usted se ha puesto a pensar en algún momento todo lo que Dios le ha perdonado? Mire, cuenta la historia que fue un abuelito en urgencias a una clínica aquí en los Estados Unidos. Y al terminar de hacerle sus nebulizaciones y haberle transmitido oxígeno durante una hora, dijeron que él debía $300 por el oxígeno que le colocaron durante una hora. De pronto el abuelito empezó a llorar. Y entonces fueron las enfermeras, los médicos, inclusive otros pacientes, asumiendo que no tenía cómo pagar y le dijeron: Señor, no llore, no se preocupe. Nosotros entre todos vamos a pagar la cuenta por usted. Y el abuelito dijo: no, yo tengo cómo pagar la cuenta, no se preocupen, pierdan cuidado. Es que me puse a pensar, si una hora de oxígeno vale $300, Dios me ha dado 80 años. ¿Cuánto le debo al Señor? 80 años de vida. ¿Cuánto yo no le debo al Señor? ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto Dios nos ha perdonado? Déjeme ponerle la respuesta en términos bíblicos. ¿Qué tal si me acompañan un momento al libro de Mateo, capítulo 18? Mateo, capítulo 18, versículo 23. Al 35. Estos son esos pasajes para muchos oscuros, ¿no? Que no gusta como leerlos, ¿no? No es el pasaje preferido, por lo menos no de ningún cristiano que yo conozco. Nunca me ha dicho, y obviamente yo también me coloco ahí adelante. Nunca hemos dicho, esta es la porción de la Biblia que más me encanta. Vamos a ver. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuántos son 10,000 talentos? Un talento son 6,000 denarios. Un denario es el jornal de un día, el salario de trabajo de un día. Vamos a poner esto en términos de dólares y permíteme usar números redondos para facilitar la operación. Asumamos que una persona, un trabajador corriente en Estados Unidos, se puede ganar $100 en promedio en un día.
La Biblia dice de una deuda. Y esta deuda son 10,000 talentos. Pero un talento son 6,000 días de trabajo. O sea, multiplique 1, multipliquemos 6,000 por 100. Y multipliquémoslo por 10,000, porque son 10,000 talentos. Es decir, más o menos, para que usted tenga un aproximado, la deuda de este señor era de 6,000 millones de dólares. No 6 millones de dólares. 6,000 millones de dólares era la deuda. Ojo que estamos hablando de una historia bíblica donde Jesús cuenta y narra. Es una parábola. Y luego dice, a este, como no pudo pagar, pero bueno, ¿quién iba a poder pagar, no? Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Así era en los tiempos antiguos. Si la persona no tenía cómo pagarle, se le pagaba con su vida, la vida de su familia y con todos sus bienes. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué gesto de amor de este rey, ¿no? ¿Usted perdonaría una deuda así de grande? Dice la escritura en el 28, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, usando los mismos valores de referencia, serían 10,000 dólares. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Hasta aquí, ¿qué pudiera pensar usted? Seguramente usted es del pensamiento común que dirá, oiga, hay gente así de desagradecida en la vida. Claro que sí, hay gente así. Hay gente así de mala. Pero mire lo que dice la escritura. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y hasta aquí todos coincidimos en lo mismo. Razón tenía el rey de exhortarlo y de ponerlo a pagar lo que debía, porque mire, le perdonaron 6,000 millones de dólares y no fue capaz de perdonar 10,000 dólares. Pero mire lo que dice el 34. El 35. Así también mi Padre Celestial. Bueno, el 34 primero. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón, cada uno, a su hermano sus ofensas. Seguramente ustedes y yo podemos tener cualquier excusa para no perdonar. Aquí la Biblia nos dice perdonar de corazón. Pero cualquier ofensa que a usted alguien le haya hecho, son 10,000 dólares, 100 denarios. Y todo lo que ustedes y yo hemos hecho durante toda nuestra vida son 6,000 millones de dólares. ¿Sabe cómo nos ve el Señor? Cuando nosotros no perdonamos, el Señor nos ve como este hombre malvado, que no quiso perdonar habiendo sido perdonado en toda su deuda. El Señor murió por nuestros pecados y tenemos el perdón de todos nuestros pecados. No tenemos ninguna excusa, familia, para no perdonar. Ninguna excusa. Absolutamente ninguna. Y hay situaciones que duelen. Claro que sí hay situaciones que duelen.
Permítame darle 3 consejos. Si usted es como yo, que le afectan lo que piensen de usted, las acusaciones y lo que se diga de usted. Si alguien piensa mal de usted, no se enoje. Usted es peor de lo que esa persona piensa de usted. Si alguien levanta una acusación falsa contra usted, podemos quedar satisfechos. ¿Sabe por qué? Porque si nos conocieran un poquito más, cambiarían la acusación y no saldríamos bien librados con el cambio. Por último, tercer consejo. Si alguien pinta un cuadro moral de usted y le pareció feo, perdamos cuidado, porque seguramente faltarían algunas manchas negras para que se acerque a la realidad. Aquí ninguno somos buenos. Si le dijeron al Señor Jesús maestro bueno y dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Dónde queda este humilde parroquiano? ¿Dónde quedamos todos, familia? A mí me llama la atención, como dice la Escritura, cada hombre proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Yo veo creyentes, yo sí soy bueno, yo sí, este es un pecador, esta es una pecadora. Y cuando nuestra realidad es que le debemos los 100.000 millones de dólares al Rey de Reyes por nuestros pecados. Esa es nuestra realidad. Por eso, familia, seremos creyentes más felices cuando aprendamos a perdonar. Cuando escojamos la sangre de Jesús por encima de la sangre de Abel. ¿Sabe cuál es la clave para aprender a perdonar? Porque se aprende. ¿Sabe cuál es la clave? Recordar todo lo que Dios nos ha perdonado. ¿Okay? ¿Cómo dice la Escritura en el versículo 13, volviendo a Colosenses? De la manera que Cristo nos perdonó. De la manera que Cristo nos perdonó. Así también lo debemos hacer nosotros. ¿Cuál debe ser entonces la medida del perdón? Dijo Pedro para impresionar a Jesús, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, Pedro, ¿hasta 7? 70 veces 7 si es necesario. Y eso es 7 elevado a la 70ª potencia, que eso es un número que ni siquiera una sumadora común lo puede hacer. El perdón de Dios nos anima a que perdonemos. Recuerde la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tal que el Señor nos perdone a nosotros de la misma manera que nosotros perdonamos a los demás? Nunca recibiéramos entonces el perdón de Dios. Pero mire lo que dice la Escritura. Este es el vestido. Este es el vestido. Vestido de la tolerancia. Donde nos soportamos y donde nos perdonamos. Nos perdonamos. Cuarto y último color. Vistámonos con el color del amor. Miremos lo que dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice la Escritura. Vestidos de amor. No es fácil, familia bonita, predicar acerca del amor. Seguramente usted puede decir, ay, pero ya, vuelven y hablan del amor y siempre hablan, otra vez hablando del amor. Pero yo quiero decirle algo. Las demás virtudes que vimos, resumidos en 3 puntos, la santidad, resumido también en la compasión, resumido también en lo que hablamos del perdón, pero ya recuerdo la palabra que usamos, tolerancia. Resumidos en la santidad, la compasión, la tolerancia, esa es como la ropa interior que nos colocamos, lo que no se ve, lo que está dentro, lo que produce el Espíritu Santo. Pero la ropa exterior es el amor. Es el amor. Y cuando nosotros nos ceñimos de amor, todas las demás prendas se colocan en su lugar. ¿Cuál es la virtud por la cual usted es conocido? Si no es el amor, debiéramos de preocuparnos.
El amor es la máxima expresión de Cristo en nosotros. El amor es la prenda que más se distingue. Es la virtud que corona a todas las demás virtudes. El amor corona la santidad, el amor corona la compasión, el amor corona la tolerancia. Y Jesús la usó. Recuerde cuál es el primer mandamiento, el primer gran mandamiento. No es no tendrás dioses ajenos delante de ti. Ese es el decálogo. El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo puso el amor por encima de todos los dones. Si miramos 1 Corintios capítulo 12 nos habla de todos los dones del Espíritu Santo. Todos los dones. Pero luego el capítulo 13 empieza diciendo, pero yo les muestro un camino más excelente. Más excelente que hablar en lenguas, profetizar, sanar, tener don de fe, más excelente que cualquier don, natural o espiritual. Es el amor a la luz de la Escritura. Por eso dice aquí el versículo, pero sobre todas estas cosas, antes mencionadas, dice la Escritura, vistámonos de amor, porque el amor, ¿qué es? Es el vínculo perfecto. En unas versiones dice el ligamento perfecto. Sin el ceñidor del amor, el resto de las vestiduras son inútiles. Y bien lo dice 1 Corintios 13, si hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Si doy todos mis bienes a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, dice la Escritura. El amor es el vestido más elegante que puede usar cualquier creyente. El vestido del amor está por encima de Gucci, Prada, Versace y todas las marcas más finas que puedan haber. Es el vestido del amor, el distintivo que debe llevar un hijo de Dios. Cuando yo me visto del amor, me pongo al mismo nivel que mis hermanos. Me bajo del caballo para atender a alguien que está en ese momento más necesitado que yo. Hay muchas cosas con las que podemos estar unidos, pero nada como estar unidos en el amor. Quiero que vayamos a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús nos habla de un nuevo mandamiento. Jesús nos habla de un nuevo mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. Mandamiento nuevo os doy. Cuando las primeras veces que yo leí este versículo yo no entendía. Yo decía, ¿por qué Jesús dice que está dando un nuevo mandamiento? Porque la ley ya decía que se debía amar al prójimo. ¿Qué es lo nuevo, el mandamiento? Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, pero ya la ley lo decía. Yo no entendía por qué esto era un nuevo mandamiento. Pero aquí está claro, como yo os he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. Amar como Jesús amó. Nadie había amado como Jesús. Y este es el nuevo mandamiento que trajo el Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11 dice. Primera de Juan 4, 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. ¿Cómo reacciona usted, familia, cuando ve a un policía con uniforme? Siempre que mi hija ve a un policía, un carro policía, ella dice, policía, la cárcel, y le genera a ella como cierta adrenalina. Y nosotros, por más que le enseñamos que no hay problema, que ellos nos cuidan, ella tiene mucho respeto, ¿no? Recuerdo cuando mi hijo mayor era pequeño, uno de sus sueños era ser vigilante. A él le gustaba el uniforme del vigilante y cómo los trabajadores de seguridad cuidaban. Y él decía, yo quiero ser vigilante. Pero, ¿sabe, familia?
Hay un vestido tan lindo de 4 colores que el Señor quiere que vistamos, que inspira más respeto que cualquier otro uniforme. Cuando nos vestimos de santidad, de compasión, de tolerancia, pero sobre todo cuando nos vestimos del amor. Algunos insisten tristemente en seguir vestidos con el viejo hombre, con el traje que apesta, que está dañado, que huele mal, que es harapiento. Pero el Señor quiere vestirnos como escogidos de Dios. Y el Señor diseñó este vestido para nosotros. Y este no es temporal como las túnicas de pieles que le hizo Adán y Eva. Este vestido es para siempre, porque este vestido refleja la santidad de Dios, refleja la compasión de Dios, la tolerancia de Dios hacia nosotros, pero sobre todo refleja el amor de Dios. Por esto, el apóstol Pablo, familia, en Gálatas 5:16, nos habla que lo importante no es la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por eso, 1 Corintios 13:13 nos habla que la suprema gracia cristiana es el amor, porque dice, existen 3, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, dice la Escritura. Y también Romanos capítulo 13, versículo 9 nos dice que los mandamientos que hablan de no matarás, de no robarás, de no adulterarás, no irás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás ni codiciarás nada de tu prójimo. Todo eso se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos mandamientos se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el monte Tabor, que algunos presumen que es el monte de la transfiguración, otros dicen que es el monte Hermón, pero es tradicionalmente conocido el Tabor como el monte de la transfiguración. Recuerden qué personas estuvieron con Jesús transfigurados. Estaba Moisés, estaba Elías y estaba Jesús. Moisés representaba la ley, Elías a los profetas y Jesús el amor. Estaba la ley, estaban los profetas y estaba el amor. Y el mayor de los 3 era Jesús, porque representaba el amor. La vestimenta sí que marca a las personas. Recordemos que José llamó la atención por la túnica que le hizo su padre. El hijo pródigo le fue cambiada las vestiduras también por su padre. Y hoy el Señor pone delante de nosotros una forma muy especial de cómo debemos vestirnos. ¿Qué tal si oramos, familia? ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor? Y le pedimos que nos permita vestirnos con las vestiduras que Él hizo para nosotros. Él le hizo túnica de pieles a Adán y a Eva cuando pecaron. Y Él hizo para usted el traje de la santidad, de la compasión, de la tolerancia y del amor. Para que usted se lo coloque, para que usted se vista con Él. Amado Dios, hoy bendecimos tu nombre y agradecemos que tu palabra hoy cobra vida. Agradecemos esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Ha sido tan claro. Tu mensaje, Señor, ha sido tan claro, tan diciente. Hoy tu palabra me ha llevado a la reflexión, Señor. Hoy tu Santo Espíritu ha redarguido mi corazón. Gracias, Señor, por el traje de la santidad con el que hoy me viste, Señor. Porque como el padre del pródigo, cambiaste mis vestiduras viles, como lo hiciste con el sumo sacerdote Josué cuando era señalado y acusado por Satanás. Cambió sus vestiduras viles por vestiduras blancas, limpias, santas, resplandecientes. Gracias, Señor, por hoy recordarme
que soy el objeto de tu amor. Santos y amados, tú nos escogiste, Señor. Por ti y para ti fuimos escogidos. Somos el pueblo de tu peculio, Señor. Somos posesión tuya, Señor. Somos parte de tu nación santa. Somos el pueblo que tú adquiriste. Y qué bendición, Señor. Enséñanos a ser compasivo. Enséñanos, Señor. Si tú tienes el corazón duro, si no eres capaz de llorar con los que lloran. El mismo Jesús lloró cuando vio toda la tristeza alrededor de la muerte de Lázaro. Lloró por Jerusalén. Dile, Señor, enséñame. Enséñame a llorar por otros. Enséñame a sentir empatía, a poder alegrarme con las bendiciones de otros, Señor. Saca el egoísmo de mi corazón, Señor. Quita el traje del egoísmo, Señor. De la codicia, de la avaricia. Y colócame el traje, Señor, de la compasión. Porque quiero aprender a sentir, Señor, desde lo muy profundo de mi ser, entrañable compasión, Señor. Quiero aprender a ser misericordioso. Vístenos con humildad, Señor. Vístenos con humildad. Que entre más alto tú nos coloques, más humildes, Señor, seamos. Vístenos con humildad. Enséñanos a ser manso como tú fuiste manso, Señor, en tu periodo aquí en la tierra. Enséñanos. Vístenos con el traje de la tolerancia, Señor. Qué exhortación tan profunda, Señor, porque exhortación no es un regaño. Hoy nos recordaste, Señor, que estamos en deuda. Tú nos perdonaste todo. Y lo tenemos que recordar a cada día, Señor, todos los pecados que han sido perdonados en nosotros. Ya no más creernos buenos, ni mejores que nadie. Tú nos has perdonado, enséñanos a perdonar. Yo soy, Señor, ese siervo a quien tú has perdonado 10,000 talentos. Pero no quiero ser el siervo que no es capaz de perdonar 100 denarios, Señor. Quiero aprender a perdonar como tú me perdonas a mí. Pidámosle, familia, pidámosle al Señor. Esto es algo que puede provenir de Dios. El don de Dios para perdonar. Enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a amar como tú amas. No queremos seguir amando, Señor, con nuestro amor. Enséñanos a amar como lo haces tú, Señor, como amas tú hasta la muerte. Enséñanos a amar. Enséñanos a vivir la fe que obra por el amor. Enséñanos a valorar la suprema gracia cristiana que está por encima de la fe y la esperanza. Enséñanos a amar. Porque el amor está por encima de todos los dones. Es mejor el amor que la circuncisión, Señor. Porque todos los mandamientos, los 10 mandamientos, se resumen en ama, 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 ama. En esto se resume la ley, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Bendito sea tu amor. Bendito sea el sublime amor que nos alcanzó y nos perdonó. Muchas gracias, Papito Dios. Bendita sea tu palabra, Señor, que es santa como siempre, Señor.
que siempre nos enseña, nos adiestra, nos prepara. Gracias, Señor. Hoy te pido, Papito Dios, que bendigas a cada una de las personas que están en esta sintonía. Bendice sus familias, bendice sus vidas. Bendice el día de mañana para muchos de descanso. Algunos trabajan, que tu bendición sea en sus trabajos. Bendice cada familia, cada pequeñito, cada niño, cada joven, cada matrimonio. Espíritu Santo de Dios, cuida de tus hijitos, cuida de ellos, sigue cuidando de ellos, Señor. No permitas que esta furiosa pandemia, Señor, dañe la vida de ninguno de tus hijitos. Cuida de ellos, de los hijos de sus hijos también, Señor. Papito Dios, consagramos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. De lo que recibimos de ti, Señor, te devolvemos, porque tú amas al dador alegre. Gracias, Señor, porque nuestros diezmos y nuestras ofrendas son invertidos, Señor, para que tu obra fluya como ríos de agua viva en esta generación. Te damos muchas gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.